Ya, ¿recuerdan el esquema? Creo que algunos los he visto cuando he hecho repaso. ¿Recuerdan el esquema de los músculos? ¿Cómo esquema? Pero lo podemos volver a hacer. Miren chicos, entonces para que se acuerden todos los músculos del dorso, vamos a hacer como repaso y hacemos todo a la vez, ¿ya? Ok. Entonces vamos a hacer los músculos del dorso. Lo primero que tienen ustedes que recordar es que... acá les están preguntando más cositas, no han abierto más. Ya. Lo primero que tienen que recordar es que los músculos del dorso se subdividen en dos grandes grupos, que son... ¿Cuáles son? Superficiales. Ya, superficiales o profundos, o lo más adecuado sería que llamen extrínsecos, son los más superficiales, y los intrínsecos. Sí, son Esto intrínsecos. porque nos va a dar más luces en cuanto a su embriología y por tanto a su inervación. Los intrínsecos van a ser más profundos, ¿por qué? Recuerden que los intrínsecos se van a derivar ¿de qué? De los epitomos. Y los extrínsecos se van a derivar de los hipotomos. Es decir, si pensamos que ya, esto es por ejemplo el tubo neural, entonces encima, epitomo, por debajo, hipotomo. Lo que está por debajo viene a ser ventral y lo que está encima vendría a ser dorsal. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hay algunos músculos que son de la región ventral y que van a ir hacia posterior. Entonces, miren, los intrínsecos se quedan en la línea media, son profundos, y los extrínsecos, como migran, los tapan. Es por eso que los extrínsecos los van a encontrar superficiales, ¿no? Los más superficiales. ¿Para qué nos sirven los extrínsecos? Para unirnos con otros elementos, como por ejemplo, miembro superior, como estos dos, o el tórax. Y es por eso que ahí empezamos la subdivisión, ¿no? Tienen una hojita para volverlo a hacer, para que lo vayan viendo. Viene a ser así. Nosotros vamos a tener aquí a los músculos extrínsecos y a los músculos intrínsecos, ¿cierto? Ya. Ahora, los músculos extrínsecos se van a subdividir en según a dónde se unen. Si unen con miembro superior o si se unen con el tórax. Los que se unen con el miembro superior se van a dividir en dos planos. En un primer plano vamos a tener al trapecio, ¿cierto? Ajá. Y también luego vamos a tener al dorsal ancho. En un segundo plano, ¿a quién vamos a tener? Al angular y a los romboides, ¿no? Angular. O elevador de la escápula. Ajá. Romboides mayor y romboides menor. Ya. Ahí terminamos entonces con los músculos que se unen a miembro superior. Después de esto tenemos los músculos que se unen con el tórax, que van a ser los serratos, ¿no? Serrato posterior, superior y serrato posterior, inferior. Ahí queda. Listo, esos son todos los extrínsecos. Ahora vamos a los intrínsecos. Los intrínsecos se van a dividir en masa medial, MM, y masa lateral. Empezamos por, vamos a poner en orden, masa lateral y masa medial. La masa lateral se subdivide en tres, y esto tiene su mnemotecnia, ¿no? La masa lateral lo van a recordar por ELI. E de espinosos, L de longuísimo y de iliocostal. Ahora, el orden en como ustedes les van a poner va a ser al revés, es decir, E no es de externo, sino va a estar medial, ¿ya? Entonces, E en la línea media, L longuísimo, iliocostal más lateral. Luego viene la masa medial. La masa lateral está prácticamente cubriéndolo, ¿ya? Es por eso que la masa medial pocas veces se puede ver como tal, a menos que hayan cortado a toda esta masa medial, lateral. En la masa medial vamos a tomar como referencia tres puntos: costillas, apófisis transversas y apófisis espinosas. Entonces, miren, vamos a tener aquí los siguientes. Entonces vamos a tener aquí costillas, apófisis transversas y apófisis espinosas. Vamos a tener los músculos que van de apófisis transversa a costillas. Este será el elevador de las costillas, porque si contraemos el elevador de las costillas. Los músculos que van entre apófisis transversa y apófisis transversa, intertransversa. Los que van entre apófisis espinosa y apófisis transversa, transversa espinosa. Y los que van entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, interespinosa. Y son todos los músculos de la masa medial, ¿no? Entonces tenemos aquí elevador de las costillas, después tenemos los intertransversos, transverso espinosos y los interespinosos. Son todos. Ahora, ¿por qué es importante aquí en cuanto a los transversos espinosos que se pueden seguir subdividiendo? Porque, miren, estos son, tenemos semi-espinosos. En los transversos espinosos tenemos a los semi-espinosos,
multífidos y rotadores. Ahora, todos son transverso espinosos, es decir, todos van desde la apófisis transversa a una apófisis espinosa. ¿En qué se diferencian? En que van a tener distancias distintas. Por ejemplo, los semiespinosos van a unirse de una apófisis transversa a una apófisis espinosa que está 4 niveles más abajo. Entonces, distancia de 4. Los multífidos, 3. Los rotadores largos van a ser 2 y los rotadores cortos van a ser 1. Por eso se diferencian, ¿no? 4, 3, 2, 1. Y por último, aquí debemos recordar que aquí hay casos especiales. Por ejemplo, veremos que el longuísimo y el semiespinoso son los únicos que van a tener una porción que llega hasta la cabeza. Esta porción que llega a la cabeza cambia de nombre, se pasa a denominar complexo. El longuísimo de la cabeza es el complexo menor y el semiespinoso de la cabeza es el complexo mayor. ¿Ya? Ahora, dentro de estos extrínsecos, estos son los que van a corresponder al tronco. Pero también tenemos intrínsecos que van a corresponder a cabeza y cuello. ¿Por qué los separo? Porque aquí vamos a tener justamente estos, ¿no? Los complexos. Entonces, en cabeza y cuello son 4 planos. El primer plano es el trapecio, pero es externo, ¿no? Porque viene de otra parte. Luego, de aquí vienen los esplenios. Luego vienen los complexos. Que los complexos vienen de otra parte. Y por último, los suboccipitales, donde están los rectos y los oblicuos. Y esos son todos los músculos de la región del dorso. Por eso se les llama de ellos, ¿no? ¿Se entendió? Toman fotos. Bueno, acá les dejamos un pedacito. Vamos con los músculos extrínsecos entonces. Empezamos aquí. El primer músculo extrínseco que vamos a tener va a ser el trapecio. El trapecio, donde se inserta, recuerden, se va a insertar en la línea nucal superior y además en la protuberancia occipital externa, que bueno, acá está prácticamente cubierta, ¿no? Protuberancia occipital externa. Ya cuando hagan cabeza verán que hay una interna también. Entonces, aquí, línea nucal superior, protuberancia occipital externa. Luego desciende, y miren, acá vamos a tener una estructura que separa la línea media. ¿Recuerdan cómo se llama? Ligamento nucal. Entonces, sobre el ligamento nucal también se va a insertar hasta que llegue a nivel de C7. C7 es clave porque siempre ahí termina el ligamento nucal. Entonces termina de insertarse en el ligamento nucal, se inserta en C7 y se va hasta T11, T12. ¿Ya? Hasta T11, T12, eso es en su inserción en la línea media. Hacia lateral, ¿dónde se inserta? ¿Recuerdan? Solo en vista miembro superior. ¿Dónde se inserta el trapecio? En la espina. En la espina. ¿En cuál de sus labios? ¿Superior o inferior? Superior. Además se inserta en el acromio y en el tercio externo de la clavícula. Todo esto es el trapecio. Listo. Luego, nosotros vamos a tener aquí al dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿desde dónde empieza? Aprox desde T5 y desciende por toda la línea media, por todas las apófisis espinosas, llega hasta la región sacra. Bueno, acá falta disecar, pero llega hasta la región sacra y luego regresa ¿a dónde? A las crestas ilíacas. Ya bueno, acá falta un poco limpiarlo, pero a las crestas ilíacas, ¿no? El tercio posterior de las crestas ilíacas. Después de ello asciende, da algunas fibras de refuerzo, a ver si se pueden ver. Suele dar algunas fibras de refuerzo a nivel de las costillas, específicamente a nivel de la octava costilla, y luego asciende nuevamente para ir hacia ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta el dorsal ancho? En el húmero. ¿En qué parte? En el surco intertubercular. ¿Recuerdan? Listo. Eso es el dorsal ancho. Porque los dos van a miembro superior. ¿Qué más? Luego, vamos a ver aquí, quitamos. El siguiente plano es este. Vamos a buscar a la clavícula, al omóplato. Entonces aquí vamos a tener 3 músculos, miren. Desde superior hasta inferior, el primer músculo que vamos a tener aquí es el elevador de la escápula, o también se le conoce como angular. ¿Cómo se va a insertar? Se inserta en las 5 primeras vértebras cervicales, en las apófisis transversas, y luego desciende ¿a dónde? Parte del borde medial y sobre todo el ángulo superior, que bueno, acá está rotito, pero el ángulo superior de la escápula, ¿no? Y entonces este es el elevador de escápula. Por debajo lo que vamos a tener son los romboides.
romboides menor y romboides mayor. ¿Cómo los separamos? Para algunas bibliografías es un solo romboide. Para otros, que es lo que usualmente se maneja, es romboides menor y romboides mayor. ¿Qué los separa? El nivel de la espina. De la espina para arriba, romboides menor, de la espina para abajo, romboides mayor. ¿Hacia dónde se van a insertar en la línea media? En la línea media se van a insertar en la parte final del ligamento nucal, obviamente C7, y luego van a llegar hasta T5. Hasta T5. Listo. Ahora, si en algún momento tienen dudas, porque hay muestras que están quizá muy juntitas, no vayan a decir, uy, será un pedazo de dorsal ancho. Recuerden que el romboide, llega hasta T5 y el dorsal ancho empieza recién a partir de T5, ¿no? Entonces, no se van a terminar de superponer, sino es como que hay un espacio de separación entre ambos, ¿ya? Entonces, ahora por último, lo que nos falta va a ser, miren acá, se ve muy bonito. ¿Qué músculo sería? Cerrato posterior. Cerrato posterior superior. ¿Cómo lo van a ver? Siempre que ustedes se encuentren un cerrato posterior, sea superior o inferior, van a ver esta porción aponeurótica, es característica, ¿no? En la región central, ambos tienen una región aponeurótica, como pueden observar, y lo pueden identificar así. Y es bien delgadito. ¿Cómo se insertan? Primero, si se dan cuenta, el cerrato posterior superior usualmente va cubierto por los romboides. Es decir, cuando se diseca tenemos que tener cuidado porque lo podemos volar. Ahora, su inserción hacia medial, en el caso del superior, va a ser desde C7, obviamente T1, y va a llegar hasta T3, ¿no? C7 hasta T3. Y luego el inferior va a ir desde T10 hasta L3. Lo más importante, en vez de aprenderse quizá el de la línea media, es la inserción distal. ¿Por qué? En ambos casos vamos a tener 4 prolongaciones digitiformes, ¿no? En forma de dedito. Entonces, 4 aquí y 4 acá. ¿En qué se diferencian? Bueno, vamos a ver que el inferior van a ser 4, que a dónde se van a insertar, en las 4 últimas costillas. Y el superior va parecido, pero se salta en la primera. Entonces, si este va de las 4 últimas, esta va de la segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Porque la primera no se inserta. Entonces, esos serían los cerratos posteriores, superior e inferior. Con eso terminamos los músculos extrínsecos. Ahora pasamos a hablar de los músculos intrínsecos. En los músculos intrínsecos vamos a hablar de la masa lateral, ¿cierto? Ahora, en la masa lateral lo que vamos a tener, miren, si se dan cuenta, acá hay todo un conjunto de músculos que están partiendo desde un lugar en común, que es semejante como si fuese una especie de tendón. A toda esta estructura se le conoce como la masa lumbar común, ¿no? Es una especie de tendón. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en toda la línea sacra media, ¿no? En la sacra también medial, y después va a llegar incluso hasta lo que viene a ser el coxis. Entonces esta se une hacia abajo y a partir de aquí van a salir 3 porciones, que es lo que habíamos visto, ¿no? Como Eli. ¿Recuerdan cuáles eran Eli? Espinoso. Miren, el espinoso siempre va a tener una porción bastante delgada, ¿no? Pareciera como si fuesen tendones, siempre pegados a la misma columna, lo más pegados. Estos son los espinosos. Los siguientes, ¿cuáles van a ser? Los longuísimos. Y por último, el iliocostal. Entonces, ha sido pregunta ya, por ejemplo, la masa lumbar común. Unen, amarran todo esto y dicen qué es, ¿no? Masa lumbar común. Y también les pueden preguntar por cada uno de sus componentes, ¿no? Espinoso, longuísimo e iliocostal. Ahora, si se dan cuenta, estos se van a unir tanto en la región lumbar, en la región dorsal, y algunos van a llegar al cuello y a la cabeza. Entonces, según eso, los vamos a dividir en un longuísimo, por ejemplo, lumbar, dorsal, cervical, y como el longuísimo llega hasta la cabeza, longuísimo de la cabeza, que pasa a denominarse como complexo menor. ¿Ya? Okay. Complexo menor. ¿Ven? Miren. Entonces, acá... Pero depende de la zona. Hay varias longuísimas. Es un músculo entonces, solo sí, uno. es solo uno. Pero tiene, depende de la región. se lo divide según la región en la que se une. Pero es un solo músculo. Listo. Entonces, ya. Lo que pueden, por ejemplo, preguntarles adicional, pero tendrían que disecarlo, es, recuerden aquí las inserciones. Por ejemplo, la otra vez vi con alguno de sus compañeros, habían unas fibras que iban
hacia el ángulo superior de la costilla, ¿no? Aquí, perdón, al ángulo posterior de la costilla. Y entonces aquí ustedes podrían pensar quizá que es un elevador, porque el elevador de las costillas suele ir hacia la región posterior. Pero recuerden que el elevador de las costillas parte de la apófisis transversa. Entonces, ¿con cuál se pueden confundir? Porque el iliocostal puede tener fibras de refuerzo que también va a la parte superior de las costillas. Siempre traten de buscar las inserciones. Aunque sería un poco difícil que les pregunten porque tendrían que disecarlo más. Y estos suelen estar más hacia medial. Hay muy pocos maestros que haya visto que han abierto todo. Usualmente se quedan por acá. Falta disecar. Pero sí se podría. Yo he visto otras disecciones donde sí se les pueden llegar a preguntar los elevadores de las costillas y los intertransversos. Pero es un poco raro. Intertransversos les podrían preguntar a nivel del cuello. No he visto que lo pregunten, pero sí se puede disecar. Entonces podría ser. Los de la masa medial, como les digo, va a ser un poco difícil de ver porque si se dan cuenta van a estar totalmente cubiertos. Van a estar cubiertos. Entonces tendrían que levantar primero la masa lateral y recién poder verlo, que es algo que no se suele hacer. Esos serían los músculos. Ahora, yendo hacia los músculos de la nuca, vamos a ir nuevamente por plano, ¿cierto? El primer plano viene a ser el trapecio. En el segundo plano, lo que nosotros vamos a tener van a ser a los esplenios, ¿no? Aquí. Entonces acá vamos a tener a los esplenios, ¿no? La cabeza. Aquí. Mira, los esplenios van a ir un poco lateralmente y a quien vamos a tener acá, el fondo, es el complexo. Este es el complexo mayor. Ah, ya. El complexo mayor viene del semiespinoso. El semiespinoso de la cabeza es el complexo mayor. El longuísimo de la cabeza es el complexo menor, ¿ya? El que vamos a ver que va justo en la línea media de gran volumen viene a ser el complexo mayor. Complexo mayor. Pero dijo que eran nombres antiguos, ¿eso? Sí, pero algunos lo suelen preguntar todavía, por plano. Entonces, alrededor de este complexo mayor, ¿quién va a estar? El esplenio. Los esplenios se abren, ¿sí? Se abren, hacen como una especie de apertura y al fondo se ve el complexo mayor. Complexo mayor. Hacia el lateral esperaríamos encontrar también el complexo menor. O sea, un complexo mayor, complexo menor, ¿no? Porque de acá, de este mismo tendón, ya, lo que pasa es que en el caso de los esplenios, salen de un mismo tendón, de un mismo músculo, grupo muscular, y todo este grupo se divide. Uno que se va hacia la apófisis mastoides, que viene a ser el esplenio de la cabeza, y otro que se queda en las apófisis transversas, que viene a ser el esplenio del cuello. Pero los que se pueden ver acá a grandes rasgos vienen a ser el esplenio de la cabeza, el complexo mayor, y aquí además esperaríamos encontrar al complexo menor, ¿no? Complexo menor. Ya si nosotros quitamos este plano, acá falta disecar un poquito. ¿Cuál es el del cuello, el esplenio del cuello? Ya, el esplenio del cuello acá todavía no se puede ver. ¿O qué había señalado el complejo? Este de acá. No, este es el elevador. Elevador. ¿Elevador? No, no No, está. este es el elevador. ¿Ese no es el esplenio del Ya, cuello? este entonces, el de acá. Ajá. Está cortadito ya. ¿Ese Entonces, cuál es? Este sería el esplenio del cuello. Miren, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. Y entonces este sería el complejo menor, ¿no? Complejo mayor, complejo menor. ¿Y este? Y este, a ver, está sueltito. Podría ser parte de este también, mira, está como roto, ¿ven? Sería parte del complejo menor. Esos no son también longuísimos, no son los longuísimos. Claro, el complejo menor es el longuísimo de la cabeza. Ya. Y el semiespinoso de la cabeza es el complejo mayor. Semiespinoso Para de la encontrar el cabeza. longuísimo del cuello. Ya, el longuísimo del cuello tendríamos que verlo profundo, o sea, son pocas fibras, van a estar profundas a estas y van a unirse a las apófisis transversas. Es que miren, del longuísimo vemos nosotros una masa grande, ¿cierto? Ancha. Pero esto luego se hace delgadita y luego tiene sus fibras de refuerzo, que es como sucede con todos estos músculos, tienen fibras de refuerzo. Y es por eso que de que se hacen angostos, empiezan a salir nuevamente fibras musculares. Entonces de aquí van a salir tanto el longuísimo, bueno aquí, el longuísimo de la cabeza y el del cuello, entonces estaría hacia la profundidad, ¿no? Tendríamos que buscarlo. Todavía no se suele disecar más profundo.
Hasta acá lo suelen dejar. No, es muy difícil. Lo que sí les pueden preguntar son que ahí estaba el del complexos cuello, el de la cabeza. y los suboccipitales, ¿no? Ah, ya. El complexo menor sería este de acá. Es el longuísimo de la Y cabeza. este sería el complexo mayor. Y Longuísimo este sería de la los cabeza, ¿verdad? esplenios. ¿Ah? Longuísimo de la Sí, cabeza. de la cabeza. Entonces bueno, me acuerdo, creo que me dijeron que este era de la cabeza y este longuísimo del cuello. No, es solo uno solo. El del cuello es Sí, más es que profundo. parece que está más, está roto esto de acá. El del cuello es más profundo, ¿no? Tendremos Sí. que El separar. del cuello también es más externo, ¿no? Sí, suelen ser más externos porque recuerden que estos se quedan en las apófisis transversas. Ya. O sea, si siguiéramos acá sus inserciones, porque parece que está roto, entonces podríamos decir, ¿no? Pareciera que se va profundo. Si es así, entonces este sería el del cuello y este sería el de la cabeza. Déjame girarlo. Ah, ya. Sí, tiene sus tendones acá. Ya. Entonces este sería el longuísimo del cuello, perdón, y este sería el de la cabeza, ¿no? Miren, porque tiene sus tendones distintos, ¿ven? Miren, acá tiene su tendón unido, se queda acá nada más en las apófisis transversas y este se continúa, Sobre ¿lo la ven? cabeza. Ya. Este sería el ya, del ya. cuello y este sería el de la cabeza. Ok. Luego tenemos a los esplenios, ¿no? Esplenio del cuello En el y cuello, esplenio de la esplenio cabeza. Ya están, ahí están los cuatro. ya. Están los dos. Y luego tenemos aquí el complejo El complejo mayor. mayor. Complejo mayor, o semiespinoso de la cabeza. semiespinoso de la Listo. cabeza. Entonces nosotros levantamos y vamos a encontrar a los suboccipitales, ¿no? Ahí estos. Ahí sí ya estoy perdido ya. Ahí sí ya me perdí. Ilumina, mi amor, ilumina. Ya, a ver. Compárteme tu sabiduría. Aunque acá igual pero- falta desinsertar un poquito. Ah, chévere, gracias. Muy alaraca. Ya. Ahí no veo ni un músculo. Sí, miren, acá hay uno. ¿Ese cuál es? Este parece ser. A ver. Eso preguntan, ¿verdad? Esto sí suele preguntar, pero lo he visto mejor disecado. Claro, los oblicuos y los rectos. Ya, si este no hay. No. Ya. Del otro lado. Es que acá falta abrir. Entonces tendríamos que levantarlo. Y de todas maneras tendríamos que verlo. Pero ya a ver. ¿No? Falta. Se han llevado un poquito del otro, yo creo. Miren. A ver, por sus inserciones. Sí. Por sus inserciones, ya. Esto que estamos viendo acá abajo, aquí, vendría a ser C2, ¿sí? Esta sería entonces la apófisis espinosa de C2. Y si este es C2, este músculo sería el oblicuo posterior mayor. C2 hacia la línea. De C2 hacia la cabeza. Segundo hacia la cabeza. Hacia la línea nucal inferior. Línea nucal inferior hasta C2. ¿Por qué? Este es, perdón, el mayor, ¿no? El menor va a ser desde la línea nucal hasta la apófisis espinosa de C1. Segundo. Pero acá parece que no está. Ese es el Este es C2. recto mayor, ¿no? Recto posterior mayor. Ok. Recto posterior mayor. Ah, sí. Y miren, este que viene, ¿por qué les digo que este es C2? Porque de este sale otro músculo, El ¿ven? oblicuo. El oblicuo inferior, ¿no? Va desde la apófisis espinosa de C2 hasta la apófisis transversa de C1. Si lo llegan a ver. Hasta acá vamos dos lados, miren. Uno, que sería el recto posterior mayor, y este sería el oblicuo inferior, ¿ven? Desde este mismo punto de partida salen uno y salen dos músculos. Ya. Entonces acá faltaría disecar el oblicuo superior. Está parcialmente, no está mucho, o sea, lo han roto un poquito al abrirlo, acá. Y es que este vendría a completar la otra arista, ¿no? Que vendría a ser la apófisis transversa de C1 hasta la línea nucal inferior, ¿no? Es decir, van a cerrar un bucle. A ver. Si nosotros tenemos... ¿Tienen su hojita? ¿Dónde está la? Pero no pinta. Miren, entonces nosotros vamos a tener aquí nuestra apófisis mastoide, ¿no? Así.
nuestro occipital y otra vez apófisis mastoide. En la línea media tenemos entonces 1, tenemos 2. Esta vendría a ser la línea nucal inferior, ¿cierto? Línea nucal inferior, línea nucal inferior. Ahora, inferior a esto vamos a tener a C1. Ahora C1 tiene sus apófisis transversas y como tal no tiene apófisis espinosa, pero tiene un arco posterior que va a servir como en su punto medio como inserción. Y por debajo tendremos el axis, que esta sí tiene sus apófisis espinosas. Y también tiene sus apófisis transversas. Ya, así. Esto sería entonces, estamos viendo desde atrás. Occipital, tenemos línea nucal superior, línea nucal inferior. Tenemos el atlas con su arco posterior y acá tenemos el axis con su apófisis espinosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Desde el arco posterior del atlas hasta la línea nucal inferior va a ir ¿quién? El recto posterior menor. Desde la apófisis espinosa hasta al costadito, ¿no? Pegado, vamos a tener al recto posterior mayor, ¿ya? Mayor. Luego, ¿qué vamos a tener? Desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas, vamos a tener el oblicuo inferior. Y desde la línea nucal inferior hasta la apófisis transversa tenemos el oblicuo superior. Y ahí es donde tenemos el triángulo, ¿no? El triángulo se forma ¿por quién? Por el oblicuo, perdón, el recto posterior mayor y los oblicuos, ¿no? Y los oblicuos. Así es como se forma. Es lo que esperamos ¿Cómo se llama el encontrar. triángulo? El triángulo suboccipital o de Tilaus. De Tilaus. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí? Ah, aquí es cuando está llegando, hasta C1, pero tendríamos que abrirlo. ¿El doctor lo deja abrir normal del cuerpo? Sí, sí nos da. Ni siquiera abrimos esto. Ah, miren. ¿Qué Ahora todo tiene es? sentido. Miren, chicos. El nervio. Ah, es los nervios, ¿verdad? ¿Qué nervio es? Tercer nervio. Tercer nervio occipital. Y el nervio occipital Nervio occipital mayor. mayor. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, vamos a tener que seguirlo, ¿no? ¿Cuál de estos? Y así le das corazón, En el Basilio. carro me los veo. Les doy corazón, pero ni siquiera los descargo, man. Un poco porque si no tengan más hormonas. En conjunto con el ligamento nucal, ¿qué sería? Ese El es el recto Recto, posterior, recto posterior a menor, menor. menor. El primero que está pegado Menor, es el menor. menor. El menor. No tenemos que seguir buscando. Perdón, ahora sí aprendo a pensar. Recuerda por sus inserciones, pero ¿Dónde dice el menor? No sé. El menor iba de C1 a... Sí. a la línea nucal Línea inferior. nucal inferior. El posterior Los mayor más iba de profundos van a la C2. inferior, entonces. Luz de quirófano. No se veía. Pero está tapando a todos. Sí. Venía a alumbrar para él nomás. Ya, a ver, falta todavía. No, pues para que dice que... Cuando ¿Ahí se ve la arteria? Estaría más profundo. O sea, lo que estamos viendo acá todavía. Tendría que meterle más pinzas. Ah, Claro, arco arco posterior del del Atlas. atlas está bien contenido, miren. Como tal no, viene a rodear más bien, viene a hacer techo. Todavía no llega bien teoría. ¿Qué era el nervio qué? Nervio suboccipital. Suboccipital es como se llama el ramo posterior Ramo de ese posterior de ese O nervio suboccipital. o nervio de Arnold. o de Arnold. O No, de el de Arnold, Arnold es el occipital mayor, que viene de ese 2. que viene de ese dos, que también es contenido de Viene a ese ser triángulo. parte del techo. Basilio, ¿qué tienes entre tus manos? Un trapecio. Jugando. Falta llegar más al fondo, pero ya bueno, parece que se ve parcialmente la membrana. ¿Cómo se llama esta membrana que va a estar entre ambos? Entre C1 y el occipital. Membrana atlanto-occipital. ¿Ya? Atlanto occipital. Sí, esta membrana es el piso del triángulo. El piso es la membrana. Algunos mencionan incluso que es contenido, ¿no?, del triángulo. Esta membrana es atravesada por la arteria vertebral. Estoy tratando de pensarlo. Entonces también es contenido. Otra cosa también va a ser, algunos mencionan el largo posterior mismo, ¿no?
de C1. El doctor le deja disecar normal, era que avise con un poquito más de tiempo y lo venía a ver para Sí dejarlo nos listo. deja. Nunca Sí nos deja, sí nos Sí deja. nos deja. Ay, eso ya normal. Y si no nos deja, Igual no lo vas a ver. Cualquier cosa lo hizo a mesa. es verdad. ¿Va a venir a darnos una clase o no? Ligamento anterior. Ya, bueno, siento esos serían como los si músculos que entendiera. vamos a poder ver en la región posterior. Algo que sí, por ejemplo, no creo que les pregunten, o al menos les pueden preguntar en Teoría. Miren, miren. El de los kun, no sé qué. El triángulo. Oscul. Ajá, ¿cómo se llama? Ah, triángulo de ocultación. Ocultación. Esto se describe, pero no se usa. Ah, Porque cuando lleven la parte clínica, los doctores ponen su esteto. Obviamente lo que sí, no lo van a poner a nivel del omóplato porque es huesito, no van a escuchar nada, pero sí lo ponen en la región interescapular. algo así. Entonces lo suelen poner por toda esta región, pero no específicamente a nivel del triángulo porque no se llega a verlo. Y ya. Ahí se pone fotoscopio entonces. Después abajo, ¿qué otro triángulo se forma? ¿Recuerdan? Ocultación. De auscultación inferior. Entre. Bueno, no siempre se llega a ver. ¿Este tendón tiene nombre? Esta membrana. Se llama aponeurosis. ¿Aponeurosis qué? ¿Lumbar? Sería aponeurosis del dorsal. Ah, ya. ¿Es el dorsal? Sí, Ah, sí, ya. Perdón. Entonces. Miren, ¿se ve? Ya, bueno. Van a tener un poquito de imaginación porque esto se describe así, miren. Entre el dorsal ancho, que sus fibras más o menos terminan así, si ustedes se dan cuenta, y luego acá empiezan otras fibras, ¿cierto? Estas fibras son del oblicuo mayor. Y si nosotros sumamos la cresta ilíaca, entre estos tres se forma un triángulo. Se conoce como triángulo de Petit. 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 Triángulo de Petit. ¿Por qué es importante? Se supone que por acá se suelen dar las hernias, ¿no? Pero es muy poco frecuente, pero igual se describe. Triángulo de Petit. Igual que yo. Porque suelen dar las hernias de Oblicuo Petit. superior. Las hernias de Petit. Aquí es mayor, menor. Superior, inferior. Oblicuo mayor, dorsal. Ya chicos, entonces, eso básicamente con arterias, ¿no? Recuerden que acá nosotros vamos a partir del arco aórtico. A partir de este arco nosotros vamos a tener tres ramas, ¿no? La primera, que viene a ser el tronco brachiocefálico. Y luego vamos a tener a la carótida común izquierda y la clave izquierda. Es por eso que cuando hablamos de las carótidas, ¿quién es más larga? La izquierda, ¿no? Porque viene a tener su propio origen. Ahora, ya hablando de la propia carótida, vamos a ver que esta se va a dividir, ¿cierto? ¿A qué nivel? ¿Por encima? ¿Ya? De la- ¿Cuál es el nivel vertebral del borde superior de la tiroides? C4. C4. ¿Ya? Es decir, a nivel de C4, aprox, se suele dividir nuestra carótida común. Y aquí, miren, vamos a tener lo siguiente. Entonces, se divide en una carótida externa y una carótida interna. Aunque pueda parecer un poco contradictorio, la interna es la que se va hacia lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque luego regresa y se va por el agujero carotídeo. Entonces, ya en la carótida externa lo que vamos a tener es sus ramas, ¿no? La primera rama que vamos a buscar es esta, miren, acá está muy bonita. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo se van a fijar de que esta sea la primera rama? Porque se va hacia el polo superior de la glándula tiroides. Por tanto, esta va a ser la tiroidea superior. Además, esta rama, esta arteria tiroidea superior, miren, está dándonos una rama aquí que se va ¿a dónde? A esta membrana. Laringia superior. Laringia superior, ¿no? ¿Cómo se llama la membrana? Tiroidea. Tiroidea. Entonces, siempre que ustedes vean esta membrana, tienen que pensar en la arteria y en el nervio, que es el ramo profundo del nervio laringio superior. ¿Ese es el nervio? Este de acá. Este de acá. Este es el nervio. ¿Es sensitivo? ¿Y la arteria? Es sensitivo y motor, es mixto. Y la arteria está por acá. De laringe superior, ¿no? Es sensitivo y motor. ¿Es solamente sensitivo cuál era? No, ya. Aquí mismo. Ajá. No, ambos son mixtos. Acaba de romper. No, ya me dijo otra cosa. ¿Qué?
A lo Que mejor había es- uno que solamente inervaba a la mucosa, algo así. Este, Ya fue. Y acá solo se ve el nervio. Acá se ve un ramito, pero... Entonces... No podríamos decir que es esta exactamente porque está rota. Pero si vemos, ambos extremos están rotos, ¿no? Probablemente haya venido de acá hacia el mismo agujero, hacia el mismo espacio. Entonces aquí tendríamos que esperar ver a la arteria laringea superior, ¿no? ¿Que es rama de quién? De la tiroidea superior. Bueno, si nosotros seguimos subiendo, la siguiente rama que vamos a encontrar y que va a estar profunda va a ser ¿quién? Vamos a seguirla. Se ve igual en la vida real que en tu celular, mano. Ultra HD 20K. Acá, miren. ¿Lo ven acá? Sí. Esta, ya. ¿Esta qué arteria sería? Igual. La lingual. La primera, que va a ser bien profunda, es la lingual. ¿Cómo vamos a encontrar a la que sigue? Es la Facial. facial, ¿no? Siempre lo van a encontrar en relación con ¿quién? Con la glándula submandibular, porque le va a hacer una especie de arco, ¿no? Pasa profundo y luego se hace superficial a nivel del borde inferior de la mandíbula. Cuando hagan cabeza, se van a dar cuenta de que como referencia que van a tener este músculo, que es el músculo macetero. En el borde anterior del macetero, miren, arteria y vena, ¿no? Siempre van a aparecer juntos. Listo. Los otros dos ramos que nos faltan, ¿cuáles van a ser? El occipital y auricular, Javier. el auricular, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ver. El primero en aparecer, ¿cuál es? auricular. Acá, miren. Tenemos, el primero en aparecer es el occipital. ¿Ya? Miren, acá hay uno. Y este, ¿hacia dónde se dirige? Occipital. Hacia su surco, ¿no? Porque tiene un surco, hay un surco para la arteria occipital que está donde, a nivel de la apófisis mastoide. Entonces este. Bueno, acá falta abrir un poquito más. Y esperaríamos encontrar aquí entonces al auricular mayor. ¿Qué vamos a tener cubriendo como relaciones a estas arterias? El hipogloso, ¿no? El hipogloso tal cual se va a ir hacia la base de la lengua. Y en relación al hipogloso tendremos al músculo digástrico. Siempre van a ir así, ¿no? Ya, creo que otro grupo le enseñé con su mesa. Parece que sí. Ya, ¿por qué? Porque acá se podía ver el No la conozco, creo que no. Miren, entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. ¿Esta vena qué es? La yugular Interna. Interna. Acá tenemos a nuestra carótida yugular. Ya me acordé, creo que acá estaba rotito este hipogloso. Y el lazo de galeno. No. ¿Dónde estaba eso en faringe? Llevo acá y... ¿Ese nervio qué es? Uy, perdón. ¿Ese nervio qué es? Ya. no. Ya no hay. Ya no hay. Por preguntar a Basilio. Bien, ya no van a preguntar eso. Aquella vez que yo vine, que no sé cuánto ha sido, hace un par de días, yo al hipogloso de este lado ya lo vi roto. Y ahora ya no está. Porque cerrábamos así, ¿no? Miren, tenemos entonces la vena yugular interna. Todo esto que estamos observando aquí, ¿qué sería? Esto, que se va a unir, ¿no? Acá está roto. Sería el tronco tirolinguo facial, ¿no? El tronco tirolinguo facial. Sí está en la teoría. Sí está en la Tronco teoría. tirolingo facial. Tirolinguo Sí. facial. Eso es Sí, una está en la de arteria, una Correa. vena. Miren acá, esto, todo esto de acá. ¿Es una Tronco arteria? tirolinguo facial. Ah, Entonces tenemos aquí, ¿es arteria o vena? es vena. 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 Sí, es vena yugular interna Y que se va a ve el recibir al tronco tirolinguo Tirolinguo facial. facial. De esa manera, el límite superior, ¿quién lo hace? El hipogloso. Y en la profundidad, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar a nuestras arterias, pues, ¿no? Miren, acá está. Se habla de la carótida común y de su propia división, ¿no? Tanto la interna como la externa, ¿ven? En la profundidad. Entonces, bueno, acá ya está roto, pero nosotros formamos el triángulo
el triángulo con el hipogloso y adentro como contenido que tenemos a la carótida. Carótida A la externa. Ambos, tanto la común como su división. Carótida común. Ahora, si nosotros no tomamos como referencia el hipogloso y queremos incluirlo y más bien tomamos como referencia el digástrico, que tampoco está, pero si tomamos el digástrico como referencia, entonces cambia de nombre. Ya no es triángulo de Farabeuf, es triángulo de Pirogov. A ver, vamos a ver si acá se puede. Fíjate Sí. acá, Yo también tengo teoría. tirolingua facial. Entonces, 1, 2, límite superior, hipogloso. Contenido, la arteria, ¿no? Carótida común y su división. Y si no queremos usar el nervio, podemos usar el digástrico. Entonces, si tomamos en cuenta estos tres, Se llama. tenemos triángulo de Pirogov. Pirogov. Si Va tomas a en cuenta el depender, va a depender del digástrico. límite superior. Triángulo de Pirogov. Faraón. La arteria subclavia, ¿en cuántas partes se divide? Claro, En tres. ¿A partir de qué? De la. De. ¿Cuáles son los escaleno. otros músculos? Los escalenos. Oh, chambeando. Y siempre eso lo vimos ¿Cuántos hoy son? día. ¿Cuántos son? Sí, en el PPT. 3 escalenos o Tres escalenos. Claro. ¿Ahí se podían ver los escalenos? Sí. Sí, acá. Acá hay hembra. Desde aquí es el escaleno anterior. ¿Recuerdan sus relaciones en cuanto a plexo braquial? Sí. El plexo braquial pasa por el desfiladero de los escalenos, ¿no? Escaleno anterior, escaleno medio. El posterior está detrás. Anterior, medio, posterior. ¿Esa abertura se puede llamar hiato también? No, No. como desfiladero le conocen. Desfiladero. Desfiladero de los escalenos. Ya. Entonces, aquí. ¿Y qué de correa? Lo tenemos ahorita. Algunos no he visto, no lo he leído como tal, así, pero Creo que sí quizás. se formaba un hiato ahí en esas escaleras. Hay un hiato de los escalenos. Algo así estaba diciendo el doctor. Pero eso era con los músculos. No, que se formaba con la arteria. Ah, ya con cerrando el espacio. O sea, sí, ya también lo pueden denominar así. A ese mismo espacio se le conoce como el desfiladero de los escalenos, ¿no? Ya. Desfiladero. Entonces, a partir de acá tenemos una porción preescalénica, una porción interescalénica y una porción posescalénica, ¿no? Es escalénica. Ya. Bueno, ya. Entonces acá. Porque acá está más abierto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la primera porción? ¿Qué rama vamos a tener en su primera porción? Porción de. Allá de la cervical. Ajá. A la tiro cervical. No, su primera rama no es la tirocervical. Su primera rama es la arteria vertebral. Siempre. La que se puede ver por detrás. Ah, ya me acordé de esta muestra. Miren, esta muestra tiene una variante. No. Miren, tenemos tronco, ¿no? Su carótida común. Esta sería su subclavia, ¿cierto? Miren. La arteria vertebral no sale de la subclavia, está saliendo directamente del callado de la oreja. Esta es su vertebral. Miren. ¿Ven? Miren. Acá asciende. Esta es la arteria vertebral. ¿Ah? Arteria vertebral. Ya. Entonces, vamos a abrirlo un poquito porque está bien oculto. Ya lo voy a cortar. Ah, es una vena. Bueno. Que las venas no se suelen conservar justamente porque, bueno, sus paredes son muy delgadas y encima se suelen enrollar entre sí. ¿Cuáles son las otras ramas entonces que esperamos encontrar acá? Ya, hacia el borde inferior, la mamaria interna, ¿no? Mamaria interna. Sí. Arteria mamaria interna. Sí, ¿No tiene otro nombre o así se llama? Así se llama. sí, también se le llama torácica interna. En miembro superior vieron la mamaria externa, ¿no? O torácica externa o torácica lateral. Torácica lateral. Yo la aprendí así. He hecho un enmarañado. Yo no quiero quitarle. Qué grano. Ajá, Y puede la ser. arteria. El escaleno anterior,
Todavía queda un poquito de vena y que lo que pasa es que a veces la sangre se coagula y se hace dura. ¿Ven? Y Morcilla. Sangrecita. molesta. Y ya. Entonces. Bueno. Ya, acá hay uno. ¿Cuántas ramas son en total? ¿Cuántas ramas nos va a dar? ¿Tres? No, ¿Quién? la subclavia. 6. Son 5 colaterales, de las cuales vamos a incluir aquí 2 troncos, ¿no? Ah, ya, acá está. Acá está bien rotito. Miren, la primera viene a ser la arteria vertebral, ¿cierto? Ya, algunos mencionan, esto varía según bibliografía, ustedes tienen que guiarse de su teoría. Para algunas bibliografías, todas sus ramas nacen de la segunda porción. Para otras bibliografías, la vertebral nace de la primera porción, las otras 3 nacen de la segunda porción y la última, que viene a ser la dorsal de la escápula, nace de la última porción. ¿Sí? 5. Entonces, esta es la primera. Del borde inferior, que parece que acá está roto porque tiene su abertura, ¿quién sale? La mamaria interna, ¿no? Mamaria La mamaria interna. Es bastante notorio, si no está es porque ya se la han volado. ¿Qué otros troncos nos faltan de aquí? Porque miren, llevamos uno. Son 3 arterias como tal. Vertebral, mamaria interna y dorsal del escápula. Y son 2 troncos, que son tiro cervical, que sería mejor que se lo aprendan como tiro bicérvico escapular. ¿Por qué? Tiro bicérvico. Tiro bicérvico escapular. Ah, miren, sí está. Es este. Vamos a tratar de buscar sus ramitas. Tiro bicérvico Escapular. Tiro bicérvico Tiro bicérvico escapular. Tiro bicérvico escapular. Sí, miren. Este viene a tener entonces 4 ramas. Aquí se ven 2. La primera, tiro, es de la tiroidea inferior, ¿no? Esta viene por acá. Aquí hace 2 asas, se mencionan 2 asas y llega al polo inferior, ¿no? Si la tiroidea superior llegaba al polo superior, la tiroidea inferior llega al polo inferior. Entonces sería la tiroidea inferior. Bicérvico es porque una de sus ramas viene a ser la cervical transversa, entonces esta tiene que ser la cervical ascendente y nos falta la supraescapular. Son 4, ¿no? Tiro bicérvico escapular. Y luego la otra que nos falta es la costo cervical. ¿Cuáles van a ser las ramas de ese tronco? ¿Cómo? Suprema y ¿En la costa cervical? ¿no? Nos falta si es costo cervical, ¿qué otra cervical les falta? La profunda, ¿no? Vamos a ver vertebral. Esta porción que vendría a ser el tronco, tiro bicérvico escapular, este de acá. Esta aparentemente era la mamaria interna porque siempre viene del borde inferior, ¿no? Borde inferior y desciende. La dorsal de la escápula. Y la que nos estaría faltando es la costo cervical. La costa cervical sale de la... También del borde inferior, pero se va a ubicar a nivel del cuello de las primeras costillas. Excelente. No te llega a ver. El plexo cervical. Pero lo malo es que una vez que se levanta, acá se puede ver todavía. Ya. El contenido vienen a ser parte de los ramos superficiales del plexo cervical superficial, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son estos ramos? Los transversa de supra... Cervical transverso, Cervical transverso. después hacia inferior, Supraclaviculares. supraclaviculares, que son 3. 3, no anterior. Ya son Auricular mayor y medial, superior. medio y lateral. Medial, Después medio. vienen 2 posteriores, que son parecidos a las arterias, ¿no? Hay una rama mastoidea y una auricular posterior. Listo. Entonces vamos a tener uno acá. Uno aquí, cervical transversa, las supraescapulares y las 2 ramas posteriores.
¿En relación con qué? Miren, ¿qué vena es esta? La yugular. Yugular No, no. externa. Externa. Pasa por Siempre las relaciones respecto al esternocleidomastoideo Pasa por encima, tienen, ¿no? claro, tienen que recordarlo. El lecón va a estar en relación con, en el borde posterior, el plexo cervical superficial. Además, con la vena yugular externa. En el borde medial siempre lo suelen cortar porque va a obstruir, o, bueno, impide disecar. Viene a ser la vena yugular anterior. Posterior recién encontramos a la vena yugular interna, ¿ya? De esta manera. De estas, ¿cuáles son importantes? Diremos que la vena yugular externa para la clínica, ¿no? Los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos, como impiden el retorno venoso, la sangre se estanca. Y es por eso que hay personas con problemas cardíacos que tienen ingurgitación yugular, ¿no? La vena yugular externa se infla, se hincha. Entonces, por eso es importante. Ya. ¿Qué más les falta ver acá? Ahí el nervio frénico. Eso está en frénico. el- Ah, ya. Vamos a ver acá. Ese no pasaba delante del... del ¿no? Sí tenía relación con el frénico. Pero... Sí, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El frénico? frénico. El esplénico. Aquí, miren. No, el esfrénico. Acá. El nervio Entonces frénico. tenemos aquí al escalón anterior, ¿no? Sí. Acá está rotito, pero siempre delante, va a ir delante del escalón anterior. El nervio frénico va encima, ¿no? Encima. Además, en ese vamos a plexo. diferenciarlo del plexo braquial, porque ¿cuál es su origen? C4-C5. C4-C5, no está por encima. Entonces este desciende y va a llegar hasta el diafragma, ¿no? ¿Cuál va a ser su función? Tiene función motora y función sensitiva. ¿Motora para qué? Para el diafragma. ¿Y sensitiva para qué? ¿Para qué es la función sensitiva del nervio frénico? Para el corazón y pulmón. No. Para las serosas, ¿no? Para el pericardio, y Pericardio para y la pleura. la pleura. En su cara mediastínica. Mi destino. Eso lo dijiste en la primera clase, Basilio. Sí lo dije. Estoy diciendo active precal. ¿Qué libro usas para estudiar? Active recal. ¿Qué? ¿De dónde supiste eso? Me lo dijo un compañero. Izquierdo, ¿eh? Ese mismo día. Anger.